Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, no sé si faltará alguien más o iniciamos. Ya tiene casi a todos. Claudia, si quiere comience, si usted lo considera prudente. Okay. Sí, sí, está bien. Entonces comencemos, Luis. Claro, doctora, está bien. Buenas noches a todos. El día de hoy, pues, me tocó a mí dar el tema de púrpura de Shonen, y pues es un caso clínico que pues tuve que buscar en la literatura, pues ya que últimamente no hemos tenido pacientitos con púrpura en el hospital. Eh, Masculino de 4 años de edad, procedente del área urbana. La historia de la enfermedad, vamos a irla dando por partes y vamos a ir viendo pues qué opinan ustedes y pues qué ideas van surgiendo ahí pues conforme vamos viendo la historia de la enfermedad. Refiere que el paciente con historia de una semana de evolución de obstrucción nasal bilateral, rinorrea y alina y luego amarillenta, asociado a dinofagia, halitosis y fiebre no cuantificada persistente. Refiere que por esto pues decide consultar, ¿verdad? Y ustedes solo con estas información o estos primeros datos, pero ya de una semana de evolución, ¿qué pensarían? Sinusitis, tal vez. Sí, sí, es una muy buena opción. Tenemos datos que como la halitosis, la rinorrea, pues es un niño pequeño, pero tal vez ya nos podría referir lo que es dolor, ¿verdad? Para ir pensando dolor en los senos, para ir pensando en una sinusitis. Algo. ¿Una amigdalitis? Ujú, exacto, una amigdalitis. Y pues aquí cabe mencionar, la verdad, pues todo lo que son los diagnósticos diferenciales de infecciones de la vía aérea superior, ¿verdad? Que pues es la presentación clásica y es lo que podemos asumir que está sucediendo con este pacientito en este momento, ¿verdad? Está cursando con una infección de la vía aérea superior, ¿verdad? De una semana de evolución. Pues no sabemos etiología en este momento y pues vamos a seguir viendo la evolución de la enfermedad. Refiere que 48 horas después aparecen discretas lesiones tipo petequiales localizadas predominantemente en glúteos, sin cambios inflamatorios, sin equimosis. Paciente fue evaluado en consulta externa del Seguro Social al tercer día de la enfermedad, en donde le prescriben acetaminofén como analgésico y crema tópica de hidrocortisona. Bueno, aquí ya tenemos un dato más, ¿verdad? Unas lesiones tipo petequiales que se desarrollan ya 48 horas después de la consulta previa que había tenido la señora con su hijo. Y pues, ¿qué les haría pensar a ustedes que regrese este niño con este tipo de lesiones que nos las refiere acá? Luis, ¿qué edad tiene el paciente? 4 años, doctora. 4 años de edad, masculino de 4 años de edad. Ok, gracias. A ver, ¿alguien que quiera opinar? Pues pensando en algo infeccioso que tuvo alguna trombocitopenia importante y por eso aparecieron las petequias. Ujú. Excelente, pues sí, por ahí tenemos que ir orientando pues nuestro diagnóstico, ¿verdad? Una de las posibilidades sería un síndrome de shock tóxico o una meningococcemia, ¿verdad? Pero pues en estos casos el paciente va a lucir más inestable, va a ir más con un aspecto más séptico, ¿verdad?
Y pues aquí lo que tenemos es un niño que pues presentó una infección de la vía aérea superior y 48 horas después se presenta con cambios equimóticos, ¿verdad? Con lesiones equimóticas en glúteos. Cabe pensar, pues, hay que pensar otras enfermedades que cursan con vasculitis, ¿verdad? Como Kawasaki. Una ¿Él tuvo presentación, fiebre? sí tuvo historia de fiebre. Ay, Sí, aquí pueden ver, le prescribieron acetaminofén. Continuemos. Perdón, pero no había, solo regresar al anterior, Luis. A esta. Sí. Bueno, ahí dice también lesiones tipo petequiales, pero no menciona ninguna otra característica, ¿verdad? De la lesión. Sí, Si eran, aquí, si eran, o aquí voy a describir un poquito más, más las lesiones, doctora. okay. Se fueron evolucionando. Que refiere el caso clínico, ¿verdad? El cuarto día de las lesiones se extienden a extremidades inferiores, por lo que le aplican una dosis de penicilina benzatínica. Pues como decía Tonito aquí, que pues siempre hay que sospechar una posibilidad infecciosa. Y refiere que pues a pesar de haber recibido la penicilina, las lesiones siguen en aumento y se extienden a miembros superiores. Y las lesiones presentadas en las extremidades inferiores presentan vesículas centrales con líquido seroso, las que sobresalen sobre la piel y se palpan. Estas pues no desaparecen a la presión y al sexto día inicia con dificultad para deambular, con dolor en la articulación de ambas rodillas y leve edema subpalpebral bilateral, por lo que deciden ingresarlo en este momento. Ya pues ahorita ya tenemos lo que es un cuadro más florido, ¿verdad? La enfermedad ya desarrolló pues bastante de las características del tema que vamos a hablar de hoy, pero pues pensando aquí un poco más en otros diagnósticos diferenciales, ¿alguna otra idea, algún otro diagnóstico diferencial que alguien quiera aportar? creo que podríamos considerar una infección por dengue, por la fiebre, las petequias y el dolor articular que el paciente tenía. Sí, Em, o también algún cuadro como reumatológico, como una artritis sistémica que podría estar iniciando, que es un exacto. diagnóstico diferencial. Sí, como dices muy bien, en uno de los diagnósticos diferenciales de la púrpura, pues debemos de pensar también de de los padecimientos que se presentan con artralgia. Y pues este niño pues presentó lo que es el dolor articular que le impidió la deambulación. Estos son un poco de los, yo creo que aquí se me ocurrió esto, vamos a seguir. Con un poco de los antecedentes personales, el paciente pues es producto de tercer embarazo, llevó control prenatal sin complicaciones, producto de parto autóxico simple, alimentado de lactancia materna solo 2 meses, luego fórmula hasta los 6 meses y leche entera a partir del 6º mes. Esquema de vacunación completo y antecedentes de faringoamigdalitis y adenitis a repetición. El examen físico, pues, del paciente como ingresó, una frecuencia de 95 latidos por minuto, 24 respiraciones por minuto, con una PA de 120/80 y peso de 19 kilos, con una talla de 104 centímetros. Al momento del ingreso se encontraba febril, el paciente pues se alerta, activo, no tóxico, normocéfalo, hipertrofia de amígdalas, nariz con costras secas en ambas fosas nasales, adenopatías de 2 por 2 centímetros en región submandibular izquierda, tórax simétrico, expandible, buena entrada aérea bilateral, corazón rítmico y sincrónico, y abdomen blando y depresible, no masas ni visceromegalia, y genitales normales, extremidades y piel con aumento del grosor de piernas, que lo refieren como edema. Aquí hay pues una fotografía que estaba en el caso clínico, pues de cómo se encontraban las lesiones, que las describen como unas lesiones extensas, maculopapulares purpúricas palpables, algunas confluentes de predominio en glúteos y extremidades inferiores. Ya tenemos al paciente y pues ya pensamos varios diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Entre ellos que queremos descartar pues algún proceso infeccioso, como ya hablamos, y pues que ya deberíamos de tener como una alta sospecha diagnóstica en este momento, una púrpura de Henoch-Schönhen, ¿verdad? O también conocida como vasculitis por IgA.
¿Qué laboratorios mandarían a pedir para poder confirmar esto? Para poder decir es una púrpura o para decir no, esto es algo más y tenemos que seguir investigando cuál es la causa de los síntomas. Podríamos solicitar Pues bien creo que, pues Dale, primero Cami. tendríamos que considerar un recuento plaquetario, que Ujú. creo que sería fundamental para descartar tanto una púrpura como lesiones de tipo por una trombocitopenia, ¿verdad? Exacto, Tefi. Esto es muy importante, pues como ya vamos a ver en lo que es la revisión bibliográfica, pero adelantándonos un poco, ¿verdad? Uno de los criterios muy importantes de la púrpura es que es una púrpura no trombocitopénica o no asociada a ninguna coagulopatía, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que pedir una hematología, pues esto nos va a ayudar a ver el recuento de glóbulos blancos, el recuento de plaquetas, y entre otros, también podemos pedir una química sanguínea que nos va a ayudar a ver, pues, si hay afectación a otros órganos. ¿Qué pedirían ustedes en esta química? Yo creo que podemos pedir pruebas de función renal, Ujú. más porque la verdad no sé, pero 120-80 tal vez para la edad del niño sí estaría pues alta, ¿verdad? Y mencionaste que tenía edema, entonces para ver cómo está la función renal del niño. Sí, sí, muy bien. Acordémonos que pues sí, hay afectación a nivel renal, entonces es muy importante pedir las pruebas de función renal. Y pues vamos a ver ahorita cómo ingresó nuestro pacientito, ¿verdad? El pacientito refiere que iba con 10.500 blancos, con 60.8% de neutrófilos, 34.7% de linfocitos, plaquetas de 466.000, hemoglobina en 13.9, hematocrito en 38 y una ABS en 56. La química sanguínea, pues teníamos con una glucosa en 86, creatinina en 0.39, un BUN en 15.8, un sodio en 138, potasio en 4.1, ALAT en 13, ASAT en 34 y albúmina en 3.1. Pues aquí pues ya podemos ver, ¿verdad? Que sí, el paciente pues efectivamente no presenta una trombocitopenia y como decía, vemos la función renal pues parece estar conservada, ¿verdad? Tuviéramos que verlo la tasa de filtrado glomerular por la fórmula de Schwann para ver cómo está esa función renal. ¿Qué otros laboratorios pedirían para evaluar función renal de nuestra unidad de Una orina. nefrología? ¿Cuál es el pilar de los Deberíamos nefrólogos de que solicitar piden? una Examen de orina orina. simple Una para orina. descartar una microhematuria que es bastante frecuente en estos pacientes. Sí, exacto, Tefi, está cabal. Lo que queremos evaluar pues a un pacientito a nivel renal, creo que es obligatorio pedirle una orina, ¿verdad? Tanto no pues solo la orina simple con sedimentos, sino pues también una química de orina, pues podemos ver índices proteína creatinina, ¿verdad? Para ver si hay proteinuria. Vemos aquí los tiempos de coagulación, ¿verdad? Que se encuentran normales, un TP en 11.8, un INR en 1.01 y un TPT en 27.8, pues se cumple el criterio, ¿verdad? Pues el paciente parece que no tener un trastorno en la coagulación y pues tenemos otros laboratorios, ¿verdad? Que ya pues los habíamos platicado, lo que es la orina, el sedimento urinario, este pacientito lo tuvo normal, sí tuvo un guayaco positivo, C3 disminuido y un C4 normal. Y pues aquí tenemos la evolución de nuestro pacientito, que refiere que durante su ingreso presentó hipertensión arterial, pues no sé, no reconocí la voz de quien me dijo que sí, para la edad del niño, 120/80, pues ya es una presión arterial elevada. Presentó liguria, dolor abdominal y 4 vómitos, 2 de ellos con estrías sanguinolentas. Se le brindó tratamiento con nifedipino sublingual, captopril y prednisona. La prednisona, dosis de 2 miligramos kilo día. Y pues fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El paciente permaneció hospitalizado una semana, logrando normalizar la PA, ya no presentando vómitos, tolerando bien adecuadamente y sin dolor abdominal, ya con diuresis normalizada, no presentó ninguna otra complicación y se detectó alteraciones en el sedimento urinario. Ingresa en buenas condiciones y pues con seguimiento de forma ambulatoria.
Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra opinión, alguna otra idea, pues hasta lo que llevamos ahorita de lo que es el caso clínico, de pues que ahora podemos, eh, del caso, ¿verdad? Que pues fue una púrpura de Henon Shonen. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, para que veamos entrar ya a la revisión bibliográfica. Solo tengo una duda. En la púrpura, pues en el libro indica que no tiene que tener fiebre, pero en este caso, si el paciente tiene fiebre, podemos ver incluso un diagnóstico diferencial del edema hemorrágico del lactante. Doctora, ¿sí puede haber fiebre en la púrpura? Es que recordemos de que generalmente pueden tener un antecedente como el caso que presentó Luis, ¿verdad? Un antecedente de infecciones respiratorias virales, ¿verdad? Puede ser 2-3 semanas previo al inicio del cuadro y ahí pues puede ir precedido por una fiebre, pero puede ser secundario a lo que, o febrícula puede ser secundario al proceso viral, ¿verdad? Pero los pacientes con púrpura de Henon-Schönlein no es que per se no es de que presenten fiebre, ¿verdad? Sino el cuadro precedido a. Aunque recordemos que todas las manifestaciones reumáticas, ¿verdad? Pueden ir precedidas por manifestaciones como astenia, dinamia, fiebre, artralgias, hasta que pues ya posteriormente inician con las características específicas de la enfermedad reumática, ya sea púrpura de Heno, ya sea artritis o lupus, ¿verdad? Entonces, no es que por la enfermedad, ¿verdad? Sino pueden ser síntomas prodrómicos de la enfermedad. Uh-huh. Y la verdad, bueno, yo quiero hacer un comentario, ¿verdad? El caso de Luis está bastante ilustrativo, ¿verdad? De lo que es un cuadro de púrpura de Henon-Schönlein. Ya que pues sí, tuvo lógicamente el cuadro viral y posteriormente pues ya inició con las lesiones en la piel, que es lo que regularmente suele suceder, aunque muchas veces no se inician los cuadros en la piel, y me imagino que Luis lo va a presentar en su presentación, ¿verdad? Sino algunas veces puede ir precedido antes de presentar las lesiones en la piel, el dolor articular o el dolor abdominal, ¿verdad? Entonces, es más fácil hacer el diagnóstico cuando ya tenemos la lesión en piel, aunque pues sí hay diferentes diagnósticos diferenciales como el que mencionó Johanna, ¿verdad? Edema hemorrágico de lactante, que generalmente se da en niños pequeños, ¿verdad? Y que suele ser un diagnóstico diferencial de la púrpura de Henon-Schönlein. No sé si alguien sabe cuál es la diferencia entre el edema hemorrágico agudo del lactante y la púrpura de Henon-Schönlein, que me puedan decir. ¿Perdón? Presente fiebre es una característica, doctora. Pero, ¿con qué podemos diferenciar? Porque las lesiones son muy parecidas, aunque son un poco más grandes, ¿verdad? Yo no he visto ninguna púrpura de Henon-Schönlein en niños muy pequeños, en lactantes, ¿verdad? Sino es más, es frecuentemente edema hemorrágico de lactante. Entonces, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Creo que es el tipo de lesiones, doctora, en donde aparecen, porque en el lactante aparecen en el rostro, si no estoy mal, también en el tronco y en miembros inferiores. Y en la púrpura de Henon-Schönlein, pues es más específica en miembros inferiores, sitios de presión y cara flexora de los miembros superiores. Y también sí, ajá, sí, te oigo. La característica de la lesión, que es más como equimosis que una púrpura palpable, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el edema hemorrágico del agudo, sí, de lactante, sí, las lesiones son como tú describís, ¿verdad? Aunque púrpura de Henon-Schönlein en niños menores sí puede involucrar otras áreas como lo que es cara, cuero cabelludo. Entonces ahí podría haber una confusión. La diferencia se hace por medio de la biopsia, ¿verdad? Por una biopsia que, bueno, alguien que me diga, igual Luis les va a mencionar esto, ¿qué encontramos en la biopsia de la púrpura de Henon-Schönlein?
de piel o de riñón. Depósitos de IgA. Exactamente, los depósitos de IgA. Entonces, en este caso, en el edema agudo del lactante, pues si se hacen una biopsia, tienen ustedes duda, no van a haber depósitos de IgA, ¿verdad? En cambio, en la Genoshone sí definitivamente tiene que ir la inmunofluorescencia para detectar los depósitos de inmunoglobulina A, ¿verdad? Entonces, ese es un caso pues bien ilustrativo de lo que puede ser una púrpura de Genoshone. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna otra pregunta, Luis, o si no, pues puedes iniciar la revisión bibliográfica. Ok, doctora, gracias. Bueno, empezando, pues lo que conocemos púrpura de Genoshone, denominada actualmente como una vasculitis por IgA, pues depende de ellos, juega un rol muy importante en la etiopatogenia de esta enfermedad, y pues refiere que es una vasculitis de pequeños vasos, caracterizada por el fenómeno de leucocitoclasia y el depósito de complejos inmunes IgA en la pared vascular. Pues esta va a afectar principalmente lo que son vénulas y pequeños vasos, ¿verdad? Y pues la epidemiología de esta enfermedad, podemos... Perdón Luis, solo te voy a interrumpir. ¿Alguien que me pueda decir qué es la leucocitoclasia? Porque pues ahí estás hablando de una vasculitis leucocitoclástica, ahora mencionaste, ¿verdad, Luis? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ustedes reciben una biopsia de piel y creo que algunos pues hemos tenido pacientes, pocos, ¿verdad? En la consulta externa actualmente y bueno, nos reportan una vasculitis con leucocitoclasia. ¿A qué se refiere la leucocitoclasia? A la presencia de neutrófilos. Infiltración de leucocitos y monocitos en la pared vascular. Exactamente, son infiltrados de neutrófilos, pero que se están destruyendo, ¿verdad? Pueden haber áreas de necrosis también, entonces esa es la leucocitoclasia, y generalmente pues hay otras clasificaciones de vasculitis leucocitoclástica. Entonces aquí lo importante siempre es, y se los recalco, hacer la inmunofluorescencia para ver los depósitos de IgA, ¿verdad? Pero sí, la púrpura de Genoshone la pueden reportar como una vasculitis leucocitoclástica con inmunofluorescencia positiva para depósitos de IgA, ¿verdad? Gracias, Luis, puedes continuar. Gracias, doctora, igual. Pues continuando aquí con lo que es la epidemiología, es la vasculitis sistémica más frecuente en niños en la edad pediátrica, predominante los casos, el 90% de los casos es en estos pacientes. Las edades más frecuentes son de 3 a 15 años de edad y hay un ligero predominio en varones, 1.2 a 1.8, perdón, aquí era 1, no 2, 1 por cada una mujer. La mitad de los casos pues suele ocurrir en menores de 5 años y del 75 al 90% de los casos ocurren en menores de 10 años. Como decía la doctora, una púrpura es raro debajo de los 2 años de edad y pues ahí también tenemos un pacientito con lesiones características de esta púrpura, pues también tenemos que pensar en lo de la enfermedad hemorrágica lactante. Se ha identificado una mayor incidencia en caucásicos y asiáticos. 30-50%, lo que ya platicábamos, están precedidos por una infección del tracto respiratorio, ¿verdad? Especialmente causadas por estreptococos del grupo beta hemolítico. También pues se han implicado otros virus o otros patógenos, parvovirus, hasta virus de hepatitis B, se han identificado como gatillantes o que preceden a la púrpura de Genoshone. La incidencia general en niños es estimado entre 10 a 20 casos por cada 100,000 niños menores de 17 años y suele ocurrir un pico entre los 4 a 7 años con una incidencia de 70 casos por cada 100,000 niños en este grupo de edad. Bueno, pasando a lo que es la etiopatogenia de esta enfermedad, pues refiere que no está muy bien descrita lo que los procesos y todas las vías celulares por las cuales se produce esta enfermedad. Y pues de lo que se sabe y lo que refiere a la literatura es que esta púrpura es una vasculitis leucocitoclástica, pues de pequeños vasos. Eso pues se refiere a un infiltrado de neutrófilos principalmente, es que se refieren. Pero también pueden haber otras células inflamatorias.
Esta pues va a ser una vasculitis de pequeños vasos caracterizada por el depósito de inmunocomplejos mediados por IgA en los órganos afectados. Estos inmunocomplejos los podemos encontrar tanto en lo que es las biopsias de piel, intestino y riñón. Se supone que existe una predisposición genética individual sobre la cual actúan factores ambientales, que es lo que pues hablábamos, ¿verdad? 30-50% vienen precedidos por una infección, que pues podría ser el factor ambiental, que en una persona pues con una predisposición genética para esta enfermedad hacen que se desencadene pues esta patología. Mediante la formación de depósitos de inmunocomplejos. Y pues más o menos la patología o la enfermedad se va a desarrollar de la siguiente forma, ¿verdad? Lo que hablábamos, que teníamos la predisposición genética más factores ambientales que van a llevar a la formación de inmunocomplejos mediados por IgA. Además, pues también refiere que en estos pacientes se ha encontrado una disminución en la glicosilación de las IgA y por los cuales pues van a haber IgA parcialmente glucosiladas que pues van a tener no van a hacer un trabajo, sino que solo se van a depositar. Y pues estos inmunocomplejos se depositan en los órganos afectados que habíamos hablado, piel, riñón, intestino principalmente, pero se pueden depositar en otros órganos. Estos complejos, una vez depositados, van a desencadenar lo que es una respuesta inflamatoria local, ¿verdad? Se van a dar todas las señales inflamatorias y lo que va a producir es una vasculitis leucocitoclásica, ¿verdad? Lo que ya hemos venido hablando, que pues va a haber un infiltrado de neutrófilos principalmente. Y pues este proceso inflamatorio nos va a llevar a que haya necrosis de pequeños vasos sanguíneos. Bueno, ya habiendo hablado un poquito de la etiopatogenia, pues ya podemos hablar lo que son las manifestaciones clínicas y pues entender un poquito más, ¿verdad? Pues, por qué es que se producen estas, ¿verdad? Y muy importante es la púrpura, esta púrpura se caracteriza por una tetrada de manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que es la púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia y coagulopatía. Pues ahí la doctora me hacía el énfasis, ¿verdad? De la descripción de las lesiones, que pues debe ser una púrpura palpable. Está asociado también a artralgias, dolor abdominal y afectación renal. Y pues aquí podemos tener otra imagen, ¿verdad? De pues cómo suelen presentarse estas lesiones petequiales. Vamos a ir hablando pues de cada una de las manifestaciones un poquito más a profundidad, empezando con las manifestaciones dermatológicas. Aquí pues tenemos otras imágenes de cómo pueden ser las púrpuras, ¿verdad? En el caso pues también tenemos que se presentaban lesiones tipo vesiculares como estas que pueden observar acá y pues aquí estas se pueden observar un poquito más costrosas. Las lesiones cutáneas son el principal signo. Perdón, Luis, ¿puedes regresar la foto? Sí, claro, doctora. Sí, este es un tipo de púrpura de Genus que es bulosa, ¿verdad? De hecho, no es muy frecuente verla, más sin embargo sí es importante pues saber que existe esta variante de púrpura, ¿verdad? Porque muchas veces pues sí se puede sobreinfectar o se puede probablemente pensar en otro diagnóstico si no se ha visto este tipo de lesión, ¿verdad? Porque aparte está la púrpura palpable, perdón, regresa a la anterior. Luis, ¿puedes poner la diapositiva? Esa, ¿verdad? Donde sí se miran las lesiones, son diferentes, ¿verdad? Lesiones purpúricas, palpables, no hay ninguna vesícula. Ahora, si me puedes ponerla, ahí está. Ahí podemos ver mejor las lesiones en la piel y yo creo que muchos de ustedes ya han visto púrpura Genus-Schönlein, como dijo Luis, es la púrpura más frecuente en pediatría. Y sí hemos tenido algunos casos, bueno, ahorita en la consulta externa y este año no hemos tenido muchos casos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que más de alguno de ustedes ha visto alguna púrpura. Miremos la otra diapositiva. Y de hecho, pues en el caso sí se mencionaba que el paciente había tenido unas lesiones como vesiculares, ¿verdad? También. Si podemos poner la otra, donde están las ampollas. Esta. No logro ver. No. No sé si ustedes
Creo que se Sería un trabó. Se trabó. ¿Ya lo pueden ver? Ahí está. Ahí sí. Entonces, y estas lesiones, pues lógicamente son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una variante bulosa y de hecho existen otras lesiones atípicas. De hecho, esto es una como manifestación algo atípica de la púrpura Henoch-Schönlein y existen otras lesiones atípicas, ¿verdad? En donde pues siempre la lesión tiene que ser palpable, pueden ser muy escasas. Y esto pues sí es importante pues que ustedes sepan de que la literatura sí menciona, ¿verdad? Que las lesiones son de glúteos hacia abajo, pero pueden haber otras manifestaciones atípicas de púrpura de Henoch-Schönlein, ¿verdad? Y esta es una interesante. Tuvimos un caso hace como 2 años, 2 o 3 años, creo, en el Roosevelt, en donde la niña sí tuvo una variante bulosa, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Puedes continuar, Luis. Gracias, doctora. Pues continuando con lo de las manifestaciones cutáneas, las lesiones son el principal signo de presentación de esta enfermedad hasta un 75% de los casos, que era lo que pues mencionaba la doctora en un inicio, que es la principal forma en que se van a manifestar, pero no en todos los casos. En otros casos pues puede venir primero alguna otra manifestación. A menudo comienza con petequias y púrpura palpable. En ocasiones estas pues pueden forman un exantema maculopapular o abones y las lesiones suelen ser pruriginosas, pero rara vez son dolorosas. Pueden evolucionar, ¿verdad? Lo que ya platicábamos, a lesiones ampollosas o lesiones necróticas. Esto de las lesiones necróticas refiere que en pediatría pues es muy raro. Menos del 2% de los casos pues llegan a evolucionar a lesiones necróticas y son más frecuentes en lo que es en casos de adultos. Pero pues los adultos no hay muchos casos de púrpura de Henoch-Schönlein en adultos. La principal área de afectación, ¿verdad? Son las áreas de declives y puntos de presión, son los que más afectados se ven y donde más vamos a ver estas lesiones purpúricas. Pues no explica por qué es que sucede este fenómeno, ¿verdad? Pero sí le dan la razón a que pues podría ser asociado a la gravedad, ¿verdad? Como lo es en el edema, que se suele depositar en áreas de declive, igual los depósitos de IgA se suelen depositar en áreas de declive. Al inicio del cuadro, sobre todo en niños menores de 3 años, puede aparecer edema, sinfobia en cuero cabelludo, cara, dorso, manos, pies, espalda, perineo y escroto, y pues es algo que pues tenemos que tener pendientes a la hora de pues evaluar lo que es la piel, ¿verdad? Aquí pues otra pequeña imagen, ¿verdad? Algo ilustrado como púrpura y pues de las otras manifestaciones que puede llegar a tener un niño, podemos observar que hace énfasis, ¿verdad? Que son de predominio en miembros inferiores, podemos observar que aquí tiene varias y pues algunas pocas en lo que son miembros superiores. Vamos pues viendo las otras manifestaciones que pueden haber en la púrpura. Tenemos las manifestaciones articulares. Estas aparecen en el 50-80% de los casos. Lo que hablábamos, ¿verdad? El 25% de los casos puede ser el primer síntoma de la enfermedad y no la púrpura. Y las manifestaciones articulares consisten en artritis o artralgias que afectan a pocas articulaciones, predominantemente grandes articulaciones de miembros inferiores, rodillas y tobillos principalmente. Esta afectación puede aparecer de 1 a 2 días luego del exantema típico. Pues aquí en el caso clínico que yo presenté refería que al 4.º día de haber iniciado las lesiones es que el paciente inicia con el dolor articular que le impide la deambulación, ¿verdad? Muy importante, pues sí es un dolor que puede impedir en su momento la deambulación, pero pues a poca secuela o casi ninguna secuela, ¿verdad? Esta artritis que presentan los pacientes.
Clínicamente se caracteriza por inflamación periarticular, pues sí vamos a ver un poquito de inflamación, pero lo que sí no debería haber es eritema, calor ni derrame, ¿verdad? El dolor, como ya habíamos hablado, sí limita lo que es la movilidad y puede pues limitar ahí la marcha del niño. Y las artralgias suelen ser transitorias y no migratorias, suelen resolver en pocos días y semanas sin dejar secuelas. Las manifestaciones gastrointestinales, otra del grupo pues, de manifestaciones que pueden presentar estos pacientitos. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal. Es un dolor tipo cólico, de leve a moderado, que puede acompañarse de vómitos. Pues por la etiopatogenia de la enfermedad, pues puede haber disentería y en más del 50% de los casos vamos a tener que hay un guayaco positivo. Es rara la hemorragia masiva, refiere la literatura, y que pues, pero sí que la mayoría de los pacientes van a tener un nivel de disentería leve, ¿verdad? Que se puede evidenciar con lo que es el guayaco positivo. Esto pues ocurre debido a que hay un edema, inflamación de la pared vascular, ¿verdad? Y refiere que la porción que más se suele afectar por esto es el intestino delgado proximal. Suelen estar presentes en un 50 al 75% de los casos las manifestaciones gastrointestinales y suelen presentarse en la primera semana tras el inicio del rash purpúrico. La invaginación es la complicación gastrointestinal más frecuente, ¿verdad? Y pues siempre tenemos que tener esta alta sospecha ante un paciente con lesiones purpúricas, con un dolor abdominal muy fuerte, ¿verdad? Un dolor abdominal severo y que con poca tolerancia o sin ninguna tolerancia a peo, ¿verdad? La más frecuente de la invaginación suele ser ilioilial, más del 60% de los casos. Y otra de las manifestaciones muy importantes... Perdón, Luis, que te interrumpa. Regresando a las manifestaciones gastrointestinales, el dolor abdominal, por ejemplo, sí, también como les dije en un principio, puede ser la primera manifestación clínica sin tener lesiones en piel. Entonces, se ha descrito a algunos pacientes en la literatura y sí se han tenido pacientes tanto en el Roosevelt como en el San Juan de Dios que la primera manifestación ha sido abdominal. Muchos han ido a sala de operaciones y si ustedes pueden buscar en la literatura, algunos pacientes les han hecho la parotomía y han sido en blanco o encuentran vasculitis y de hecho pues sí, hace muchos años tuve un paciente en el San Juan de Dios que inició con dolor abdominal y de hecho sí fue llevada a sala de operaciones y nadie se había dado cuenta que tenía unas lesiones en piel. Entonces es importante aquí el aprendizaje, ¿verdad? El desvestir siempre al paciente porque muchas veces los pacientes llegan con dolor abdominal y lo único que hacen es descubrir el abdomen. Pero realmente ustedes desvistan totalmente al paciente, ¿verdad? Porque también hace un par de años se tuvo un paciente en el Roosevelt que lo habían mandado referido del hospital de Amatitlán, en donde pensaron en una apendicitis. Y el paciente sí fue referido, lo evaluaron, tenía BS elevada, leucocitosis, de hecho también fue evaluado ahí en el Roosevelt por cirugía y sí lo iban a intervenir quirúrgicamente en la mañana. La cosa fue de que durante el transcurso del turno empezó a hacer las lesiones en piel. Entonces en la mañana pues ya me dijeron, mire doctora, fíjese que sí, que el cuadro cambió y claro, sí yo les creí porque realmente recuérdense que primera manifestación puede ser un dolor abdominal o primera manifestación también puede ser una artritis, entonces acostúmbrense ustedes siempre, lo que siempre se les dice a desvestir al paciente completo porque muchas veces pues pueden haber sorpresas, ¿verdad? Y básicamente si tenemos la lesión en piel pues ya vamos a tener el diagnóstico hecho, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante cómo se hace el diagnóstico. Y perdón, y lo de la invaginación también es importante, ¿verdad? Un paciente que tenga hemorragia gastrointestinal, ¿verdad? Como, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Lo describen en la literatura como jalea de Grosel. Ustedes pues tienen que pensar en una invaginación, no es muy frecuente. Yo en 14 años he visto solo una invaginación por Genoscholling, que fue un paciente que estaba en infectología.
y de hecho, pues sí tenía las lesiones purpúricas, sí, sí hizo una hemorragia gastrointestinal muy importante. Entonces, yo sí les dije que lo llevaran a ultrasonido, porque seguro que ese niño esa niña está invaginada y efectivamente. Y como tú dices ahí, Luis, ¿verdad? La invaginación fue ileoileal. Entonces sí es más frecuente, ¿verdad? La invaginación ileoileal es rarísimo ver, pero pues ustedes ante la sospecha siempre lo deben de sospechar y pues hacer los estudios pertinentes de acuerdo a la clínica de su paciente, ¿verdad? Gracias, Luis. Continuando con las manifestaciones renales, pues estas se presentan en un 20 a 55% de los pacientes y estas son el factor pronóstico a largo plazo más importante. Refiere que pues son más comunes en niños mayores y en adultos, son raras en los niños pequeños que desarrollan púrpura de Henon-Shonen y aparecen en los primeros 2 meses tras la erupción cutánea. Estas ya pueden aparecer de una forma más tardía, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante el seguimiento, que vamos a hablarlo pues un poquito más adelante. Y pues la afectación consiste en una glomerulonefritis, la refiere como una nefritis asociada a púrpura de Henon-Shonen. Y el espectro clínico que pueden presentar estos pacientes va desde una hematuria microscópica y proteinuria leve hasta hematuria macroscópica, hipertensión arterial, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico en 7% de los casos y en casos ya más graves, más severos, pero que son raros, una insuficiencia renal. Recordemos nuestro caso clínico que vimos el día de hoy, pues el pacientito sí se presentó con una hipertensión arterial. Les parece que ese fue el único alteración o manifestación renal que tuvo este paciente. Otras manifestaciones que podemos tener, pues tenemos manifestaciones urológicas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones pulmonares. De las urológicas, pues pueden afectar del 2 al 38% de los niños. Entre estas, pues tenemos escroto agudo, epidemitis, orquitis y complicaciones del cordón espermático. También puede haber ureteritis, típicamente aparece de 1 a 2 meses después de la fase aguda. Refiere que la ureteritis puede estar asociada a nefritis. Y las manifestaciones neurológicas, pues son poco frecuentes. Y los síntomas más frecuentes que pueden tener estos niños son cefalea y convulsiones. Sin embargo, pues también se describen otros síntomas neurológicos como la habilidad emocional, alteración del estado de la conducta, y refiere que estas pues, manifestaciones pueden ser secundarias a una vasculitis que ocurre pues, a nivel del sistema nervioso central. Tenemos manifestaciones pulmonares, también son raras, y principalmente es la hemorragia difusa alveolar, una neumonía intersticial y la fibrosis intersticial. Otras manifestaciones, pues tenemos la miositis, la carditis, la uveitis anterior. Perdón, Luis, que te sigue No, interrumpiendo, pero si no se me va a olvidar. Es importante también ver en varones, ¿verdad? Siempre lo que son genitales, especialmente los testículos, por lo que menciona aquí Luis, ¿verdad? Ellos pueden hacer orquitis, epididimitis, ¿verdad? Muchas veces las mamás no lo informan. Es una manifestación muy rara, ¿verdad? Que yo también he visto probablemente en unos 2, 3 pacientes, pero acostúmbrense en todo paciente con vasculitis, incluso en poliarteritis nodosa también. Ellos pueden hacer este tipo de manifestación a nivel testicular. Entonces, es importante lo que yo les digo, el examen físico, ¿verdad?, del paciente. Y de ahí, pues, como mencionaste, son muy raras, ¿verdad?, lo que son las convulsiones, pero siempre hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Entonces, aquí lo principal es hacer un buen examen físico, como siempre se los he recalcado. Gracias, Luis. Gracias, doctor, igualmente. Bueno, yendo ya, pues ya viendo cómo se presenta esta enfermedad, esta patología, podemos ir entrando en lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Cómo se realiza el diagnóstico. Y nos refiere que se debería basar en lo clínico, ¿verdad? Y en las manifestaciones clínicas cardinales, que pues somos 4. A ver, ¿quién me las puede repetir las 4 manifestaciones clínicas, así como clase secundaria que nos preguntaba? La púrpura, la afectación renal, afectaciones gastrointestinales, principalmente el dolor abdominal y las artralgias o artritis.
Ujú, exacto, entonces tenemos que tener en cuenta estas 4 manifestaciones cardinales y los estudios complementarios se encaminan a establecer el diagnóstico diferencial y determinar el grado y extensión de la afectación orgánica, ¿verdad? Pues esto lo tocamos lo que fue un poquito en la presentación del caso clínico, ¿verdad? Todos estos pacientes pues deberíamos de pedir una hematología para poder ver lo que es el recuento de plaquetas. Pues una de las condiciones es que es una púrpura no trombocitopénica, ¿verdad? Entonces, ante la que pues evidenciamos trombocitopenia, deberíamos de investigar alguna otra patología. Igual tiempos de coagulación, debemos descartar alguna coagulopatía, las pruebas de función renal, ¿verdad? Para ver el grado de afectación renal que existe y pues ya que este va a ser nuestro principal pronóstico a largo plazo, y pues pacientes que presentan afectación renal de forma temprana o severa, pues son los que van a tener un peor pronóstico a largo plazo, teniendo pues algún grado de daño renal en el futuro. Otra de las cosas muy importantes que podemos pedir, pero pues yo no sé si aquí tenemos, doctora, usted me sabrá decir niveles séricos de IgA, pero pues yo vi que en la literatura pues lo mencionaban. Sí, se pueden medir. ¿Verdad? Recuérdate que se hacen inmunoglobulinas y mencionan de que en la fase aguda pueden estar elevadas los niveles de IgA, ¿verdad? Entonces sí se podría hacer como apoyo diagnóstico, ¿verdad? No todos tienen que tener los depósitos de IgA séricos elevados, pero sí un porcentaje y en la fase aguda es cuando pueden estar elevados, ¿verdad? Gracias, doctora. Una ecografía abdominal, ¿verdad? Cuando se encuentre indicado, cuando sospechemos pues, que un paciente cursa con una invaginación y pues una de las herramientas más importantes y pues con la que se va a hacer el diagnóstico definitivo es con la biopsia de órgano afectado, que demuestra una vasculitis leucocitoclásica con predominio de depósitos de IgA, confirma el diagnóstico. También, pues yo leía que refiere que no encontrar los depósitos de IgA no descarta pues que el paciente tenga una púrpura de Henoch-Schönlein. No sé si eso es así, doctora. Sí, alguna literatura lo descarta, ¿verdad? Porque básicamente uno se puede basar en la clínica, aunque pues sí te indican, ¿verdad? Que las biopsias, bueno, no sé si alguien me puede decir cuándo está indicada hacer una biopsia de piel o a todos se les hace la biopsia de piel. ¿Alguien sabe o Luis le dice algo de eso? Sí, doctora, lo vamos a tomar ahorita, las Okay. recomendaciones. Ajá. Para el diagnóstico, pues consulté lo que es la iniciativa SHARE, que pues es un consenso dado por creo que es la Academia Europea de Reumatología, pues por especialistas de ellos, que pues nos dan las recomendaciones para el diagnóstico de una vasculitis por IgA o púrpura de Henoch-Schönlein. Y pues lo que se hablaba de la biopsia, ¿verdad? Que la que se debe solicitar es una tinción para inmunofluorescencia para depósitos de IgA y se debe solicitar, pues aquí lo que nos refiere, ¿verdad? En casos atípicos de rash para excluir diagnósticos diferenciales y la biopsia refiere que también debe ser tomada de las lesiones recientes. Y pues también refiere aquí que la biopsia no es necesaria en pacientes con una presentación típica del rash purpúrico con distribución en partes de declive o miembros inferiores. Y pues aquí nos dicen el nivel, el nivel de recomendación y el tipo de evidencia que tiene esto, que la verdad pues no es una evidencia muy alta. Y pues estas guías fueron dadas pues por especialistas y no hay muchos estudios referidos, ¿verdad? Que estudios como doble ciegos aleatorizados que se hayan realizado en niños con esta afectación, con púrpura de Henoch-Schönlein. Otra cosa muy importante, ¿verdad? Es lo que es el renal workup o el seguimiento renal de los pacientes, pues sí nos va a servir para el pronóstico, ¿verdad? Del paciente y darle seguimiento.
Y en todos los pacientes, pues se refiere que se les debería investigar lo que es la tasa de filtrado glomerular, hacerle un uroanálisis en busca de hematuria, pues un sedimento de orina, y pues también podemos tener lo que son los índices urinarios, que índice, pues el que nosotros usamos, el de proteína creatinina. También otra de las recomendaciones de esta guía, ¿verdad? De la guía SHARE, es que pues siempre se consulte con un nefrólogo, ¿verdad? Para cuando tenemos un paciente con proteinuria moderada. Y pues lo que decía la doctora, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios y cuáles son las indicaciones de poder hacer una biopsia renal? Pues no a todos los pacientitos le vamos a hacer una biopsia renal. A nuestro paciente, pues, que solo presentó hipertensión arterial, no le hicieron una biopsia renal que presentamos en el caso clínico. Y pues refiere que se debería realizar en pacientes que presentan una proteinuria severa. Aquí pues la refieren como 250 miligramos mol por al menos 4 semanas. Una proteinuria severa y prolongada es como la refiere, ¿verdad? Que es la indicación para hacer la biopsia renal. Otra de las indicaciones, pues, es también que haya un deterioro en la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Con proteinuria persistente. Y otra de las recomendaciones, pues, que hace es las imágenes, que ya lo hemos platicado, que realizarle un eco abdominal a los pacientitos, pues, que cursan con dolor abdominal severo. Aquí en la primera recomendación, pues, también se mencionan los criterios diagnósticos de Eular Printo del 2018, y pues estos son los criterios que se usan actualmente para la clasificación de la púrpura de Henoch-Schönlein. El criterio obligatorio que debe de existir, pues, es la púrpura, ¿verdad? Que pues ya hemos hablado de sus características, que es una púrpura palpable, petecas predominantemente en miembros inferiores, no trombocitopénica. Y pues entre las otras criterios que tienen esta clasificación, pues está el dolor abdominal, cólico difuso de inicio agudo, reportado en anamnesis o en exploración física, que puede acompañarse de invaginación o sangrado gastrointestinal. El criterio histopatológico, pues lo que es la vasculitis leucocitoclástica con depósitos de predominio de IgA o glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgA. Pues esto pues en la biopsia. El criterio pues de artritis o artralgias, que son una artritis de inicio agudo, definida como tumefacción articular o dolor articular con limitación de la movilidad, o artralgia de inicio agudo, definido como dolor articular sin tumefacción ni limitación de la movilidad. Los criterios renales, ¿verdad? La afectación renal, proteinuria mayor de 0.3 gramos en 24 horas o cociente de alguna creatinina mayor de 30 milimoles miligramos. Nosotros pues sabemos que la definición de proteinuria con nuestras es de arriba de 0.2, ¿verdad? Y arriba de 2 pues ya es lo que conocemos, lo que es la proteinuria en rango nefrótico. Otro de los criterios, pues puede haber hematuria, cilindros de Maties, más de 5 Maties por campo, pues es, o glóbulos rojos en el sedimento, o más de 2 cruces en la tira reactiva, pues ya podemos clasificar que el paciente cruza que presente hematuria. Refiere que pues estos criterios tienen, aquí se cortó un poco la imagen, disculpen, que tienen una sensibilidad del 100% y una especificidad del 87%. Para el diagnóstico. Los diagnósticos diferenciales, pues que ya hemos platicado un poquito de estos, tenemos que tener en cuenta todas las enfermedades que cursan, pues ya sea con púrpura, que cursan con artritis o artralgias, enfermedades que pues cursan con dolor abdominal, pues siempre hay que tener en cuenta lo que es la apendicitis aguda, invaginación intestinal, más si es el principal síntoma de presentación. Y pues otras enfermedades con afectación renal, ¿verdad? Como nefropatía de IgA o enfermedad antimembrana basal glomerular. Yo pues aquí también incluiría síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Entrando ya a lo que es el tratamiento, pues refiere que la gran mayoría de los pacientes se recuperan de forma espontánea. La verdad que es una enfermedad de curso benigno.
suele resolucionar o pues suele mejorar en pocas semanas y el tratamiento se basa en medidas de soporte y sintomático de las principales manifestaciones. Igual tenemos las recomendaciones de esta misma guía, la guía SHARE, del tratamiento. Pues esta sí es un poquito larga, se las voy a resumir a continuación, ¿verdad? Y pues las guías nos indican, ¿verdad?, que debe de haber un manejo del dolor. Los principales medicamentos que se utilizan en la púrpura de Head and Shoulder para el manejo del dolor son los antiinflamatorios no esteroideos. Existe un poco de controversia, ¿verdad?, en el uso de estos, principalmente por lo que es la nefrotoxicidad o también por lo que es la hemorragia digestiva que pueden presentar estos pacientes, pero pues las mismas guías se refieren que no existe evidencia de que aumente el riesgo de hemorragia digestiva con el uso de AINES en esta patología y que pues en el único caso que sí está contraindicado es en hemorragia digestiva activa o en nefritis asociada a púrpura de Head and Shoulder, ¿verdad? Por la nefrotoxicidad que tiene estos medicamentos. Otro medicamento utilizado, pues igual con uso controvertido, son los corticosteroides, pero pues sí refieren a que disminuye la duración e intensidad del dolor articular, del dolor abdominal, también disminuye el riesgo de invaginación y el riesgo de intervenciones quirúrgicas. No previenen la afectación renal ni las recurrencias, ni tampoco alteran la fisiopatología de la enfermedad. Y pues otras de las indicaciones del uso de corticosteroides en púrpura de Head and Shoulder es en pacientes que también presentan una orquitis, vasculitis cerebral, hemorragia pulmonar y afectación gastrointestinal grave. Pues pacientes que presentan de las complicaciones graves, pues que ya platicamos anteriormente. Parte del tratamiento, pues también hay para las manifestaciones cutáneas que refiere raramente necesitan tratamiento. Se han utilizado agentes ahorradores de corticoides como Dapsone, colchina en casos de lesiones muy recurrentes o persistentes. Manifestaciones articulares responden generalmente bien a lo que es el uso de AINES o paracetamol. Y también en las manifestaciones abdominales, que ya lo platicamos un poco, que pues se recomienda el uso de prednisolona de 1 a 2 miligramos kilo. En pacientes, se puede considerar en pacientes que cursan con dolor abdominal grave o incluso con rectorragia. También pues en las manifestaciones abdominales está recomendado el ayuno y el mantenimiento con hidroterapia IV cuando es necesario. Donde más énfasis hace, pues, es el tratamiento de las manifestaciones renales. No hay mucha evidencia que, pues, soporten estas manifestaciones, pues, ya que hay carencia de estudios doble ciego aleatorizados, ¿verdad? Que, pues, le den un poquito más de sostén a estas recomendaciones. Refiere que debe considerarse el tratamiento con YECAS o ARA2 para prevenir o limitar la lesión glomerular secundaria en los niños con púrpura, ¿verdad? Que presentan pues los pacientitos que pueden tener compromiso renal, pues son los que presentan proteinuria persistente, mayor de 3 meses. Refiere que pues deberíamos de valorar el uso de YECAS o ARAS2 como nefroprotectores en estos pacientes, independientemente pues que estén en tratamiento con corticosteroides o en algún otro inmunosupresor. En la nefritis por púrpura de Head and Shoulder, el tratamiento de primera línea es la prednisolona oral también, las mismas dosis que habíamos platicado anteriormente, y pues esta está indicada cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular, pero existe una proteinuria leve a moderada. Otros medicamentos que se pueden usar de segunda línea, pues tenemos la azathioprina, el micofenolato o los pulsos de metilprednisolona, que son tratamientos de segunda línea. Podemos clasificar en la nefritis por púrpura de Head and Shoulder en leve, moderada o severa, y pues aquí es donde vamos a tener en cuenta los tratamientos de segunda línea. En la nefritis por púrpura de Head and Shoulder moderada, el tratamiento de primera línea es la prednisolona oral o la metilprednisolona en pulsos, y los que se pueden usar de segunda línea son la azathioprina y el micofenolato. Aquí está la definición, aquí abajo está la definición de la nefritis moderada, que pues es la que se presenta con menos de 50% de semilunas en la biopsia renal, pero si tienen una tasa de filtrado glomerular conservada. Aquí typeé mal, perdón, pero refiere que es semilunas
y, perdón, hay un deterioro de la tasa filtrado glomerular y proteinuria persistente grave. Y en la nefritis por púrpura de Shannon, la grave, la única diferencia es que en la biopsia van a haber más de 50% de semilunas en la biopsia renal y también va a haber un deterioro de la tasa de filtrado glomerular y proteinuria persistente grave. Refieren que en esta nefritis pues se recomienda el uso de ciclofosfamida y más pulsos de metilprednisolona como tratamiento de primera línea. Y como de segunda línea siempre se puede usar acetopina y micofenolato. Aquí están lo que ya hablamos, ¿verdad? Las definiciones de la nefritis por IgA. Tenemos la leve, moderada y severa. Las definiciones de proteinuria persistente, ¿verdad? También. Esto se los voy a dejar ahí para que los revisen más adelante. Ustedes con más tiempo, ya que están en inglés. Aquí tenemos también lo que son recomendaciones del manejo de la nefritis asociada a púrpura de Shannon. Y pues, ¿qué es lo que primero los laboratorios, ¿verdad? Que debemos pedir, y si no existe una proteinuria moderada o leve, pues solo va a ser necesario darle seguimiento al paciente. Y si ya pues tiene una proteinuria severa o hay un deterioro en la tasa de filtrado glomerular o una proteinuria persistente, pues va a ser necesario la biopsia renal y el seguimiento por parte del departamento de nefrología. Y pues nuevamente aquí tenemos el tratamiento, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad de la nefritis que cursa el paciente. Tenemos la leve, la moderada, la severa. Y aquí pues tenemos los tratamientos de primera línea, prednisolona en la leve, prednisolona o pulsos de metilprednisolona en la moderada. Y en la severa pues el uso de ciclofosfamida con los pulsos de metilprednisolona. O también refiere prednisolona oral. Las recomendaciones, ¿verdad? Que se deben de considerar los inhibidores de los YECAS y los ARA2 en pacientes que tengan proteinuria persistente. El pronóstico de esta enfermedad, pues ya habíamos platicado que es una enfermedad benigna. La verdad que el pronóstico suele ser muy bueno. La enfermedad suele autolimitarse y resolver de 2 a 6 semanas. 1 de cada 3 pacientes puede recurrir y puede presentarse esta recurrencia entre los 4 meses hasta los 18 meses del inicio de la enfermedad. La morbilidad en la fase inicial se debe principalmente a las complicaciones gastrointestinales graves y el principal factor pronóstico, que ya lo habíamos dicho anteriormente, a largo plazo es la afectación renal. El riesgo de afectación renal en forma de hipertensión arterial, proteinuria o disminución de la tasa del filtrado glomerular es del 2 al 15% y el riesgo de enfermedad renal crónica es menor del 1%. El principal factor pronóstico en la biopsia renal es el porcentaje de semilunas. Pues mientras más semilunas encontremos, pues vamos a ver que hay mayor lesión renal. Y los niños que debutan con síndrome nefrítico o nefrótico tienen un riesgo 12 veces mayores de desarrollar daño renal permanente que los que no desarrollan ni síndrome nefrítico ni síndrome nefrótico. También refiere que las niñas tienen un riesgo de 2.5 veces superiores que los niños de secuelas renales. Un pequeño algoritmo, ¿verdad? Que encontré que pues está muy simple. El primer mes, del segundo al tercer mes, al sexto mes y a los 12 meses, ¿verdad? El primer mes, pues, refiere que se debe dar un control semanal, tomando la PA, tira reactiva de orina, sedimento de orina y índices de proteína creatinina. Si en alguna de las visitas se detecta hipertensión arterial, proteinuria o hematuria, pues se deben de repetir el estudio de función renal en función de los resultados, establecer el diagnóstico y con eso pues valorar lo que es una consulta con nefrología pediátrica o la necesidad de una biopsia renal. A los 2 meses, de los 2 a los 3 meses, pues ya el control es quincenal, siempre tomando PA, tira reactiva de orina, sedimento urinario y índice de proteína creatinina. Al sexto mes, pues ya se hace un control único de toma de PA, de tira reactiva y de índice de orina, proteína creatinina y sedimento de orina. Y a los 12 meses igual un último control clínico, ¿verdad? Si no hay ninguna afectación renal, pues se le da alta al paciente y pues si existe hematuria microscópica, pues regresamos a lo que es hacer los controles
y pues consultar con nefrología pediátrica o valorar lo que es la biopsia renal. Se aconseja un seguimiento mínimo de por lo menos 6 meses. Pues aquí el algoritmo está diseñado para 12 meses. Viendo ya un poco, vamos con un resumen rápido de lo que pues, ya platicamos de esta púrpura o pues denominada también como vasculitis por IgA, que también así la pueden encontrar en la literatura como una vasculitis por inmunoglobulina IgA. Es la vasculitis sistémica más frecuente de la infancia, se desconoce su etiología, se caracteriza por una tetrada de manifestaciones clínicas que varían en su aparición y orden de presentación, ¿verdad? Recordemos, no siempre la púrpura va a ser el principal o la primera manifestación clínica. Pues las manifestaciones cardinales, la púrpura cutánea, la artritis o artralgia, el dolor abdominal y la afectación renal. La presencia de púrpura es criterio obligatorio para el diagnóstico. El diagnóstico se basa generalmente en las manifestaciones clínicas, en los casos con presentación incompleta o inusual, pues lo que hablábamos, rash atípicos o que nos den duda, se puede hacer una biopsia de órgano afectado, piel o riñón, demostrando depósitos de IgA de forma predominante, apoya el diagnóstico. Recordemos que si se va a hacer una biopsia de piel, la biopsia se debe tomar de una lesión reciente, una lesión nueva, no de las lesiones más viejas, porque refiere que a los 48 horas más aproximadamente se degradan los depósitos de IgA y pueden ser ya no captados en la inmunofluorescencia. El tratamiento es de soporte en la mayoría de los pacientes, en la gran mayoría de los casos es una enfermedad autolimitada que se resuelve en pocas semanas, pero recordemos muy importante lo que es el seguimiento, ¿verdad? Para tener en cuenta la morbilidad a largo plazo que está relacionada con la afectación renal. Una pequeña imagen que pues aquí nos también entra concluyendo, ¿verdad? Una pequeña resumen ya un poco más visual de lo que es la púrpura de Henoch-Schönlein. Y pues esta fue la presentación de púrpura. Gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, gracias, Luis. Yo solo un comentario, ¿verdad? Aquí lo importante es saber de que la púrpura de Henoch-Schönlein no a todos se les deja esteroide. Como tú lo mencionaste, están las indicaciones bien establecidas, ¿verdad? Entonces, si solo tiene lesión en piel, no hay que dejar esteroide. Esto es algo importante, ¿verdad? Y lo más importante es, lógicamente, guiarse por la clínica del paciente, ¿verdad? Hacer un buen examen físico y siempre hacer una buena historia clínica, ¿verdad? Esto también es importante. La toma de presión arterial en todos los pacientes también es importante, ¿verdad? Y recordemos también, se me olvidó mencionar de que hay pacientes, como tú mencionabas, que pueden debutar como un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico también, y posteriormente iniciar con las lesiones en la piel, ¿verdad? El pronóstico generalmente es bueno, y solo recordar que es la púrpura, es la vasculitis más frecuente en la edad pediátrica. No sé si alguien me puede decir cuál es la segunda y cuál es la tercera vasculitis más frecuente en la edad pediátrica. Enfermedad Kawasaki, ¿ok? Sí, Kawasaki es la segunda. ¿Y la tercera? Según lo que refiere la literatura. ¿Verdad? Porque Kawasaki, pues ya tuvimos la clase, ¿verdad? Es otra de las vasculitis que ustedes han visto en pediatría. Y la otra que menciona, pero que realmente probablemente a nivel mundial es Takayasu, pero es poco, ¿verdad? Nosotros solo tenemos un Takayasu, pero en ese orden van el orden de las vasculitis. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o todo está claro. Muchas gracias nuevamente, Claudia. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, yo creo de que estamos, ¿verdad? Y gracias, Luis, por tu clase. No, gracias a usted, doctora. Bueno, entonces...